Vamos a leer la Biblia en el capítulo 2 de Gálatas. Capítulo 2, versículos 1 al 10. Tercer mensaje de la serie, la unidad. Este es el tercer mensaje de la serie, la unidad del Evangelio. Vamos a leer la Escritura en Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10, que dicen así: 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, y les expliqué el Evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera en que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con el medio. Oremos. Señor, te agradecemos y te bendecimos por tu palabra hoy día leída. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla, que nos ayudes, Señor, a entrar en ella con sabiduría y con entendimiento de tu Espíritu, para poder, Señor, atesorarla en el corazón, y ayúdanos también, Señor, a practicarla, a ponerla por obra día tras día. Nos declaramos, Señor, insuficientes delante de este desafío. Sin embargo, sabemos, Señor, que no somos capaces, pero tú nos capacitas día a día con tu Espíritu para poder vivir la vida que tú quieres que vivamos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana, una de las iglesias presbiterianas más grandes la iglesia presbiteriana más grande de Estados Unidos, la PCUSA, en su asamblea general, no sé, 220 creo que pasó algo absolutamente insólito. En la apertura de la asamblea, lo explico. La asamblea general es donde van representantes de todos los sínodos y presbiterios de una iglesia. ¿Ya? O sea, es una iglesia que es una asamblea compuesta por muchas personas, que la preside un moderador, y en esa asamblea está representada toda la iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Esa denominación, PCUSA, sería la iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Existe también la iglesia presbiteriana en América, la ortodoxa y la evangélica presbiteriana, y seguramente algunas más. Esta iglesia, siendo la más grande, ha venido en caída libre hace varios años. Desde la época de la década del 30, cuando comenzaron a infiltrarse en el presbiterianismo las ideas liberales. ¿Qué es lo que me refiero con idea liberal? Por ejemplo, solo un ejemplo. Creer que la Biblia no es la palabra de Dios. Es un testimonio de que algunos hombres tuvieron alguna experiencia con Dios. O incluso un libro lleno de mitos. Un libro antiguo que no es prescriptivo para nosotros. Que no tenemos por qué seguirlo. Nos da un marco, nos entrega moralidad, etc. Eso es una iglesia liberal. Solo para muestra un botón, para que lo podamos entender. Cuando un piloto se desvía un grado en su
en su trayectoria, lo más probable es que no llegue al destino donde iba. ¿Cierto? Iba a Australia y llega a Corea del Norte. Eso pasa cuando nosotros desviamos o ya no es la Biblia nuestra regla de fe y práctica. Eso le pasó a esta iglesia. Y luego comenzaron a hacer muchas prácticas impropias con respecto a la Escritura, a interpretar la Biblia de otra manera. Hubo ordenación de personas abiertamente homosexuales. Así de sencillo. Las personas comenzaron a ordenar al ministerio a personas que practicaban una vida homosexual. Y la semana que pasó, en la apertura de su asamblea, pasó algo absolutamente... Era como la gota que faltaba para seguir derramando el vaso. Un musulmán eleva una oración a Alá en el contexto de varias oraciones que se hicieron rogando a Dios por la vida de la iglesia y por la vida de la comunidad y por la vida de las minorías y por la vida de muchas cosas. Un musulmán. Alguno dirá, bueno, pero si es el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, en este caso de Ismael, de Jacob, y así para adelante, de Jesús y de Mohamed. Entonces, y así todos. No es el mismo Dios. El Dios revelado allí, o el Dios inventado en las escrituras coránicas, no es el Dios de la Biblia. Hubo una oración a Alá perfectamente ejecutada, como un musulmán. Esa iglesia lo que ha hecho es en pro de la unidad, no solo de la unidad entre cristianos, porque eso es absolutamente legítimo, sino en pro de la unidad con todas las religiones existentes. Tiene a este musulmán orando en la inauguración de su asamblea general. Esto nos debe llamar mucho la atención, porque uno dirá, bueno, pero eso no nos pasa a nosotros. Nos podría pasar. Si dejamos y abandonamos el Evangelio, nos podría pasar como denominación. Y uno puede decir, sí, pero es que a lo mejor mucho tiempo después, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que hace allí? Abandonan el Evangelio y empiezan a adulterar, a meter en la vida de la iglesia cosas que son paganas. Ahora pregúntese, si usted lo lleva a su propia vida personal. Hay muchos cristianos hoy día que, sin estar absolutamente conscientes, infiltran en su propia vida elementos paganos, tal y cual lo está haciendo esa denominación, pero en nuestras vidas personales, levantando ídolos, metiendo prácticas que son paganas en nuestra vida, como por ejemplo algunos cristianos que creen que es legítimo practicar yoga. Deuteronomio dice claramente que aquellos se han resbalado y han pecado inclinándose ante el sol, ante la luna y ante las estrellas. Y así, tan burdo como eso, o tan legítimo como utilizar el Evangelio para que nuestra familia sea feliz. Veamos lo que nos dice la Biblia respecto a las 3 marcas de la unidad del Evangelio. Primeramente, unidad en el contenido. Aquí Pablo dice que viajó a Jerusalén 14 años después. Viaja con el propósito de defender su Evangelio. Lo acompañan Bernabé y Tito. Bernabé, un judío de tomo y lomo, levita, era un bacán entre los judíos, ¿ya? Pero era creyente, era cristiano. Y Tito, un gentil incircunciso. Tito no había sido circuncidado. Entonces dice que 14 años después va de nuevo a Jerusalén y lo acompañan estas 2 personas. Respecto al tiempo, hay hartas... la cronología de Gálatas es un poco compleja, así que no vamos a ingresar en eso. Vamos a, los que quieran
avanzar y profundizar en esto, los puedo referir a algunos textos que son apropiados, como por ejemplo una introducción al Nuevo Testamento, que el autor se llama Carson. Lea su Biblia de estudio, puede tal vez llegar a alguna conclusión respecto a la cronología en Gálatas. Pero pasó harto tiempo, probablemente respecto del primer viaje a Jerusalén que tuvo Pablo, que son 3 años después de su conversión. Probablemente ese es el tiempo al que se refiere Pablo. Entonces dice que fue en obediencia a una revelación y se reunió en privado con los apóstoles para explicar su mensaje y someter su ministerio a los demás apóstoles. Entonces, la reunión que tuvieron era una reunión privada. Algunos creen que probablemente fue antes del concilio de Jerusalén, porque y en el mismo contexto del concilio, o sea, fueron citados al concilio, ellos como representantes, delegados en lenguaje presbiteriano, como presbíteros delegados, ellos eran apóstoles en realidad, delegados a la iglesia de Jerusalén para esta reunión donde iban a estar apóstoles y ancianos para zanjar la relación que había entre judíos y gentiles, sobre todo en la relación a la mesa y a la comunión que tenían ellos, a la mesa, a las comidas típicas de sentarse a la mesa y compartir entre judíos y gentiles. Antes de esa reunión, antes de la asamblea, fue una reunión entre los cototos, ¿ya? Entonces así, no sé, todos los moderadores de los presbiterios se reunieron para zanjar algunas cuestiones importantes. Se reúnen en privado antes de esta reunión, porque si hubiese sido después de la reunión, estaría citado el concilio. Se diría, oye, le recomendamos lo mismo que sale en la carta, que va a ser enviada a todas las iglesias, porque sale una carta, y en esto tienen que privarse de sangre, ahogado y inmoralidad sexual. Esas son las cosas que tienen que evitar. El resto, las cuestiones relacionadas con otras comidas y otras costumbres, quedan fuera. Entonces era una cuestión de relaciones, ya, de cómo una cultura se relacionaba con otra cultura. Entonces, esta reunión privada, Pablo no tenía miedo que su evangelio era incorrecto, porque fíjense lo que dice al principio. Dice que él es el apóstol Pablo, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo. Y en varias otras ocasiones Pablo dice que Dios le ha entregado el evangelio. Entonces Pablo no va a someter el contenido de su evangelio. No va a decir, oye, ¿saben qué? Díganme esto si está bien, porque no quiero haber corrido en vano. No quiero haber metido la pata en algo. Ustedes díganme, corríjanme para yo para obtener buenos resultados de la pega que estoy haciendo. No, el apóstol Pablo no iba para eso, sino que nada de lo que pudiera pasar amenazaba la seguridad que él tenía en el evangelio, sino que lo que estaba amenazado era la productividad, ya que si los apóstoles no lo respaldaban, y con ello, al no respaldarlo, respaldaban las ideas de los judaizantes, que eran los que decían que habían que hacer muchas cosas para ser salvo, para ganarse el favor de Dios, para ser hallado justo delante de Dios, entre ellas circuncidarse, celebrar fiesta y una pila de otras cuestiones. Si hubiese pasado eso, el trabajo del apóstol Pablo ciertamente hubiese sido no productivo, o hubiese echado todo por tierra, por la borda, lo que había hecho hasta ese momento. Porque imagínense, una iglesia que está confundida, una iglesia que está siendo engañada por maestros falsos del evangelio, falsos hermanos le llaman, y que venga una notificación de los apóstoles judíos de Jerusalén de que Pablo ha hecho incorrecto y que sí, efectivamente hay que guardar todas esas leyes. El trabajo de Pablo se viene a tierra. Entonces Pablo lo que quería era mantener a estos nuevos creyentes en la sana enseñanza para que su trabajo no fuera en vano. Entonces quería el respaldo de los apóstoles para que él pudiera seguir enseñando la sana doctrina y fuera desechada la enseñanza de los judaizantes. Entonces, si no lo respaldaban, imagínense, si no hubiesen respaldado los apóstoles de Jerusalén a Pablo, ¿saben lo que hubiese pasado? Hubiésemos tenido la primera división de la iglesia en sus inicios. Se hubiesen formado dos iglesias,
Una iglesia que estaba centrada en la gracia del Señor y una iglesia judía que quería acceder a esta gracia por medio del cumplimiento de la ley. Vale decir, ya no era gracia, sino que se convertía en un pago por ser obediente. El Señor guardó el Evangelio en esta decisión que tuvieron en esta reunión privada. Incluso nos cuidó a nosotros en ese momento, para que nosotros pudiéramos recibir el Evangelio puro de Jesucristo hoy día, en el siglo XXI, a 3 de julio del 2016, y que pudiéramos crecer en la gracia de Jesucristo. El Señor obró en los corazones de esos hombres. Entonces, la unidad de la iglesia estaba asegurada, ya que ambos grupos, judíos y gentiles, estaban centrados en la gracia de Cristo como la única forma de salvación. El problema no eran estas dos partes de la iglesia, o estas dos culturas dentro de la iglesia primitiva. Esta multiculturalidad no era el problema. El problema ya lo va a identificar Pablo versículos más adelante. Pablo pasa a poner como ejemplo y argumento la compañía de Tito. Entonces dicen, miren, le está hablando a la iglesia. Quiero retroceder un poquito. La iglesia está recibiendo una enseñanza diciendo lo siguiente: oye, para ser cristiano tienen que hacerse judíos primero. Tienen que circuncidarse, cumplir las normas de la ley, las leyes, todo, la cuestión alimenticia. Y ahí pueden ser cristianos, no antes. Entonces Pablo, al escribirle, les dice: cuando tuve la reunión con los apóstoles, fui con Tito. Este cabro no está circuncidado. O sea, es un impuro, gentil, todo lo que pudieran decir de él. Y no se le pidió que se circuncidara. Dice, no fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Fue muy importante esta aceptación de los apóstoles de Jerusalén. Porque con esto estaban diciendo, para ser cristiano no es necesario hacerse judío. Para ser cristiano es suficiente solamente la fe en Jesucristo y no cumplir ciertas normas de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Ahora Pablo pasa a describir el verdadero problema que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. No es que se esté predicando un evangelio suavizado, como decían los judaizantes. No es que él no sea el apóstol que el Señor ha enviado a los gentiles. No es que los apóstoles lo hayan censurado. El problema, ¿saben cuál es? El problema, dice Pablo, era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizar. Entonces el problema, ¿por quién estaba siendo producido? No lo estaba produciendo Pablo, no lo estaba produciendo los colaboradores de Pablo, no lo estaba produciendo la iglesia de Jerusalén. El problema real lo estaba produciendo una facción, un segmento de la iglesia de falsos hermanos que no habían sido unidos por Cristo a esa iglesia, sino que de suyo propio, de su propia voluntad y maldad, se habían infiltrado en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué cosa? Para coartar la libertad que los hermanos tenían en Cristo Jesús. Ya vamos a ver más adelante las implicaciones de coartar esta libertad. ¿Con el fin de qué? Con el fin de... ¿No es acaso la misma situación que se veía en el pueblo judío cuando Jesús estaba en su ministerio y el periodo de la iglesia neotestamentaria aún no se iniciaba? Cuando les decía a los fariseos, ustedes ponen más carga de la que ustedes mismos están dispuestos a llevar sobre estas personas. Los fariseos, ¿saben lo que hacían? Inventaban cosas. Podemos ver en el Sermón del Monte cuando dice, oíste que fue dicho tal cosa, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. ¿Se acuerdan de esa sección? Uno puede ver, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero si tú deseas a la mujer de tu prójimo, adultera, etcétera, etcétera. Y hay una parte cuando dice, oíste que fue dicho, odia a tu enemigo y bla, bla, bla. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, oren por ellos, etcétera. Uno busca en la Biblia, en ninguna parte dice, odien a sus enemigos. ¿Se equivocó Jesús? ¿No se equivocó?
¿A qué estaba haciendo referencia? A una norma de la tradición judía, a una ley de la tradición, no de Moisés, que se enseñaba al pueblo diciéndole que debían odiar a los enemigos. Habían más de 600 mandamientos para el día del Señor. Era absolutamente imposible cumplir todas las cuestiones que se referían a eso. Respecto de caminar, de comer, de cargar, de no sé qué. Todo. Es la casuística que quieren entrar algunos hermanos pseudo reformados, teólogos de Facebook, que por cierto, por favor, no los lean. Esa gente no es seria. ¿Ya? La gente seria es la que va a la iglesia, estudia, por lo menos está inscrito en un seminario, por lo menos, ¿ya? Se inscribe en un seminario y como que les baja un archivo WinRAR, ¿cierto? Y ya tienen todas, son Herman Babin, Luis Berkhoff, ¿ya? Estoy mencionando teólogos importantes de la fe reformada, son eso, y ya son super capos. Quieren hacer eso también. Infiltrarse entre nosotros, ¿para qué? Para coartar nuestra libertad en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo. Hemos sido liberados. Ya no tenemos que cumplir nada para ser salvos. Porque ¿saben cuándo fuimos salvados? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como el ejemplo que puse el otro día. Nos estábamos ahogando, estábamos muriendo allí. El salvavidas no viene y dice, ok, mano derecha arriba, ponga su cuerpo de tal manera, ahora mueva una mano, ahora la otra, cabeza arriba, no sé. No. ¿Cómo alguien que se está ahogando va a recibir instrucciones que tiene que cumplir para nadar y salvarse? Así no nos salva el Señor. Estábamos muertos allí, el Señor nos toma y nos saca. Después nos enseña a nadar. El pueblo de Israel, ¿qué pasó primero? ¿Dónde eran esclavos? ¿Dónde eran esclavos? Ya pues, no es retórica, es de verdad la pregunta. ¿Dónde eran esclavos? En Egipto. ¿Cuántos años? 400. ¿Se contaminaron con la fe de allá? Por supuesto. De hecho, Josué les dice, van a adorar lo mismo que adoraron sus padres allá, al otro lado del Éufrates, y al otro lado del Jordán. Allá también. O al otro lado del Mar Rojo, no me acuerdo. Pero está haciendo referencia a Ur, a Babilonia, y está haciendo referencia al cautiverio, perdón, a la esclavitud en Egipto. Una vez que el Señor los liberó, los libera, los saca, después de salvarlos y sacarlos de su esclavitud, ¿qué les da? La ley. No les da la ley primero. A ver, si ustedes me cumplen estas cuestiones, cabritos, yo los voy a sacar de Egipto. Todavía estarían metidos en Egipto, construyendo allá ladrillos. El Señor primero los liberó. ¿Qué nos hizo primero a nosotros? Primero nos salvó, nos sacó. Y después de eso, nosotros podemos cumplir la ley de Cristo. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Natural en la vida del cristiano. Por eso que no somos esclavos, ni de la ley ni del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. Ahora Pablo cierra la sección reafirmando su actitud hacia aquellos que no comparten esta unidad del contenido en el Evangelio. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. El viaje de Pablo no fue para transar su predicación, sino por amor a aquellos que estaban siendo formados en el Evangelio y recibiendo la verdad del Evangelio. Pero fíjense, para que se preservara en ustedes la integridad del Evangelio. No solo se preservó la integridad del Evangelio para los Gálatas, como dije anteriormente, se preservó incluso también para nosotros. Y el Señor es tremendamente misericordioso, que ha resguardado siempre un remanente fiel de su iglesia, donde el Evangelio se ha creído, donde el Evangelio se ha predicado, donde el Evangelio se ha practicado. Uno puede pensar en ese tiempo largo de la Edad Media, donde dominaba la Iglesia católico romana.
No, una era... Ahí no, ¿acaso Cristo no tuvo iglesia? ¿No tuvo cuerpo en esta tierra en ese tiempo? Ciertamente sí. Ciertamente el Señor guardó un remanente fiel. Dentro de la infidelidad, dentro de la herejía de esa iglesia, el Señor siempre guardó un remanente. Y en un momento determinado, el Señor levantó a ciertos hombres para recuperar el Evangelio de Jesucristo. Para resumir esta parte, el conflicto no era entre los apóstoles de Jerusalén y el apóstol Pablo, sino entre los que predicaban el verdadero Evangelio y los que no lo predicaban. Por un lado, estoy citando a Timothy Keller, pastor de la iglesia presbiteriana en América, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Es de lo bueno, no es de lo malo. No es de la Pecusa, es de la otra, de la iglesia presbiteriana en América. Él dice lo siguiente: por un lado estaba Pablo y los demás apóstoles, diciendo el evangelio de la fe en Cristo es para todas las personas. Pero por otro lado estaban sus oponentes, que afirmaban no todos los judíos son cristianos, pero todos los cristianos se deben volver judíos. En segundo lugar, la unidad en la colaboración. Versículos 6 al 8. Pablo pone en la correcta perspectiva la autoridad. Él se somete a la autoridad en cuanto es puesta por Dios, no por la apariencia de la investidura. No es que el apóstol Pablo esté diciendo, ¿saben que no me importa que sean ustedes apóstoles o no sean apóstoles? Si no, no hubiese ido. Lo que está diciendo es que no es por la investidura que tengan, sino porque la autoridad está puesta por Dios y proviene de Dios. Es por eso que usted no respeta al consistorio como sus líderes, porque seamos pastores, presbíteros o por cualquier razón, sino porque usted debe reconocer que hemos sido puestos por Dios como autoridad sobre su vida. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está reconociendo autoridad y se está sometiendo a esa autoridad, yendo a Jerusalén a este asunto. Entonces, él se somete a Dios y ellos eran autoridad y nada nuevo le impusieron, solo lo que el Evangelio impone, nada más. Los judaizantes eso querían hacer, querían añadir elementos ceremoniales. ¿Para qué? Para purificar, para santificar a los cochinos gentiles, para que de esa forma fueran aceptados por Dios. O sea, lo que querían era ellos, por medio de esas normas, hacer lo que el propio Cristo hace. O sea, es más grave que lo que estábamos pensando. Ellos se estaban poniendo en el lugar de Cristo, en el lugar del Espíritu Santo. ¿De qué? Para que usted venga al Señor, lo primero que hay que hacer es pegar una limpiadita bien, para que no se presente delante del Señor así, pues, ¿no? El Padre, ¿cómo nos espera? Como el Padre que está esperando al Hijo pródigo. No solo el Hijo ahí es pródigo o dadivoso o en un sentido negativo, derrochador. Eso es pródigo. Sino que también el Padre. Porque se merecía que el Hijo que se había gastado toda la herencia, primero fuera aceptado en la casa, por lo menos sin un castigo, no. ¿Cierto? ¿Qué hubiesen hecho ustedes como papá? Yo lo hubiese estado esperando afuera, de verdad. Con una varilla, ¿o no? Con un palo de escoba, con un bate, depende ahí de lo que está. Entonces, pero ¿cómo estaba esperando el Padre? También derrochador de amor. También el Padre era pródigo. Va y lo espera, lo abraza, lo toma. Eso quiere decir que el Padre lo ama tanto para recibirlo tal y cual venía. Pero luego lo entra y ¿qué hace? Lo lavan, le sacan de donde todo el piña, ¿cierto? Le cambian la ropa. Seguramente la otra la queman o la desechan como desecho tóxico. Le ponen un anillo en el dedo, matan el animal más gordo que tenían para la fiesta, hacen la mansa fiesta. ¿Eso es el Señor con nosotros? ¿O no? Nos ama tanto que nos acepta tal y cual hemos venido, pero nos ama mucho más como para dejarnos así.
Ciertamente el Señor nos purifica, pero no son nuestras obras y nuestra justicia lo que lo hacen. Es el propio Señor quien hace esto. Y sigamos. Ahí estaba el error del razonamiento. ¿Por qué? Porque la ley fue puesta para mostrarnos cuán impotente éramos de cumplir la ley y por ello merecíamos la muerte. La ley nunca tuvo el propósito de salvarnos. No podemos pretendernos presentar delante de Dios con nuestra propia justicia y cumplimiento de la ley ante un Dios que es absolutamente santo y justo. ¿Cómo yo, un pecador, voy a presentar delante de Dios alguna obra de justicia? Y los falsos hermanos, ¿qué habían hecho? Habían utilizado estas reglas para que se hicieran puros y aceptables delante de Dios. Pero el problema no era la ley. Porque ¿cómo es la ley de Dios? La ley de Jehová es perfecta. Eso dice el Salmo. El Salmo 19. Muy bien. Todos los demás reprobados. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué más dice? Que convierte el alma. Y luego dice el juicio del Señor, los preceptos del Señor. Todo se refiere a la ley. Nunca dicen que es mala. Nunca es mala la ley del Señor. La ley del Señor es buena. Porque Dios es bueno y de Él viene. Entonces no era la ley, era la actitud hacia la ley y el propósito que estaban interpretando de la ley. Creer que en algún momento de la historia uno podía ser salvo por la ley. Nunca uno puede ser salvo por la ley. Lo cual no era posible ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Porque a Abraham, que fue antes que la ley, su fe le fue contada por justicia. Y cuando había ley, ¿saben lo que pasaba? Decían, oiga, a mí no me gustan eso. El Señor decía, a mí no me gustan esas cosas que están presentando ustedes. Esos becerros, esa grosura, llévensela. Porque su corazón está lejos de mí. Ustedes no son obedientes, yo prefiero que hagan justicia, misericordia y humillación delante de mí. Paréntesis, por eso es que hay un cierto grupo de judíos que dicen que no es necesario reconstruir el templo, porque ellos reemplazan los sacrificios por la obediencia y por todo lo demás. ¿Se fijan? Judaizantes. Esto estaban diciendo. Nosotros podemos agradar a Dios mediante nuestras propias obras apartados de Cristo. No, no puede ser. Bajo ningún punto de vista uno podría presentar algún cumplimiento de ley, porque cuando violamos un mandamiento, nos violamos todos. ¿Te voy a dar un palmazo? Cuando violamos uno, ¿saben por qué? Porque uno no viola una norma o una tabla de normas. ¿Saben lo que viola? Un corazón. Traiciona un corazón. Cuando uno adultera, no viola el contrato que hizo en el registro civil ni la ceremonia de la iglesia. Atenta contra el propio corazón del cónyuge y contra el propio corazón de Dios. Entonces lo que uno viola, lo que uno traiciona, es el corazón de un otro. Por eso que nos hacemos acreedores de haber violado la ley completa. Entonces ese era el problema. El problema era la actitud. ¿Cuál sería el razonamiento correcto? Las ideas erróneas respecto a la ley ceremonial eran comunes, porque en Hebreos nos dice, así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez por año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Está hablando de lo que se hacía en el templo. Y luego sigue, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy en día, dice el escritor de Hebreos, nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen, no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas, diversas ceremonias de purificación, solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Aquí nos está diciendo que la realidad la encontramos en Cristo Jesús, no en otra parte.
el Señor entró a ese lugar santísimo. Ya no una vez por año. ¿Cuántas veces entró? Dice Hebreos que entró una vez y para siempre. Para ofrecer no un sacrificio externo a Él y por Él, como lo hacían los sacerdotes, sino que entró ofreciendo un sacrificio que era el mismo, o sea, era a la vez sacerdote y ofrenda. Era perfecta, no se tenía que renovar. Y la ira de Dios fue aplacada. Y podemos vivir en perfecta relación con Dios solo por la obra de Jesucristo. Cuando dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Ya no estamos peleando con Dios, ya no estamos en pelea con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya nos ha puesto en la correcta relación con el Padre. Solamente en Cristo llegamos a ser santos. Fíjense lo que dice aquí Colosenses capítulo 2. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, ¿no era eso lo que querían los judaizantes? Sí, porque se presentaran de esa manera. Miren lo que dice. Irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo Jesús mediante su muerte. No en los cumplimientos que nosotros hacemos, sino en la cruz. Sigamos. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que les ha sido proclamado en toda la creación bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en todas sus cartas es que las leyes y la ley del Señor no se ha abolido, ni se ha reemplazado. Lo que ha pasado es que se ha cumplido y Cristo la cumplió. Cristo y no las ceremonias son las que nos hacen limpios. Entonces, en este punto debemos señalar que hoy es muy habitual que se quiera imponer ciertas prácticas culturales a los cristianos y sobre todo a los nuevos cristianos. Por ejemplo, formas de vestirse. Un creyente se viste de tal manera, de otra forma, con tales colores, con cierta corbata, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos ninguna exigencia para aquellos que están en este púlpito. O sea, sí, que vengan vestidos. Y si usted se ha fijado, yo me he visto como quiero. Como quiero ese día vestirme. Y a veces me pongo una ropa, me pongo otra. No tengo mucha, pero voy variando. Porque tengo libertad de hacerlo. Me pongo una corbata, me pongo una humita, el cuello clerical. No me pongo corbata, no me pongo humita, no me pongo el cuello clerical, me pongo otra cosa. Predico con un polerón, con zapatillas, con zapatos. Prefiero predicar con zapatillas, etcétera. No hay una forma de vestirse de los cristianos, de los pastores. Claro, hay ciertas cuestiones que son de etiqueta, que son de sentido común, obviamente. Una vez me pasó, me sentí muy incómodo, iba con polerón, de día libre, y estuve en un funeral, precisamente en el funeral de la mamá de Hernán. Entonces el pastor Guido Vázquez, primo de Hernán, me dice, también le vamos a dar la palabra al pastor Vladimir, que tuve que ir y hablar adelante. Ya, hablé. Pero luego llamó al pastor Jonathan, que también andaba de día libre. Ahí yo me sentí tranquilo. Un saludo para Jonathan. Y andaba con buzo, con zapatillas, así. Y creo que fue a escuchar la bendición. Claro, nos sentimos los dos incómodos, pero no por una cuestión ceremonial, sino por una cuestión de sentido común, de respeto. Fue imposible, yo andaba en otro lugar con mi hijo y no iba a andar de corbata. Entonces, pero alguien me dijo, me hizo un comentario así como me dijo, la palabra del Señor no se viste de corbata sin corbata. Porque escuché un comentario que yo hice respecto a mi pinta ese día. Somos libres en Cristo. Tenemos libertad en el Señor. Comidas o bebidas. Saludables, no saludables, alcohólicas, etc. Algunas personas critican a algunos porque tienen ciertas prácticas que son, sí, podríamos decir un tanto mundanas.
Pero hay algunas que no son tan mundanas, pero son tan terribles para la salud como las prácticas más mundanas. ¿Ya vio ese video en YouTube que lo que le pasa al cuerpo cuando uno toma una Coca-Cola? Yo ya estoy en mi segundo periodo de abstinencia. El primer periodo fue de 10 años. Ya llevo como 2 meses sin tomar. Soy Vladimir Pacheco y llevo 2 meses sin ya no estoy tomando bebidas gaseosas. ¿Ya? Gaseosas. Saludable, comida saludable, aquellos que tienen una obsesión con la comida saludable. ¿Acaso un buen pedazo de carne frita y papas fritas y huevos y cebolla y arroz, como lo hace mi suegra? Pues ya se viste a lo pobre con arroz. ¿No es saludable? Algunos dicen, no es saludable, pero ¿saben qué? La alegría que provoca ese tipo de cosas ¿es saludable? No digo que uno va a comer todos los días esa cuestión, pero prácticamente es un pecado para algunos estar comiendo eso. No. Fíjense que cuando la palabra del Señor habla sobre cuidar el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, hace referencia a la inmoralidad sexual. Preocúpese más de la inmoralidad sexual que de la comida. La forma de entretención, cine, estadio, teatro. Unos alumnos del seminario me dijeron, ¿sabes qué? Que nos critican la iglesia anterior porque nos dijeron que habíamos cambiado el cine por el culto. Porque subieron una foto que fueron el día domingo, en la tarde, a la hora que en la otra iglesia tenían culto, pero tenían culto en la mañana, punto de predicación, desayuno, almuerzo para la iglesia, punto de predicación, culto, hasta que el Señor quisiera. Entonces, ellos un poquito congojados me dijeron, ¿estamos mal, pastor, con esto? Yo les dije, ¿por qué lo hacen? Porque es un momento de familiaridad. Dijo yo, nosotros estudiamos el sábado, trabajamos harto y es un tiempo que podemos estar con los hijos. Eso es parte del día del Señor. El cuidado de la familia, servir al prójimo. Ahora, si yo voy solo a ver al Colo, sobre todo al Colo, porque es mi equipo y no sé qué, y no me importa nada si voy con mi hijo, el Colo, ahí está pecando. Incluso si uno ve una película por mera entretención y deja de jugar con sus hijos por eso, o de atender a su esposa por eso, claro que ver el día del Señor. Porque el día del Señor es ¿para qué? Para descansar de nuestra obra, para descansar en la obra del Señor, en la obra de redención, en la obra de redención y la obra de creación. Cuando hacemos eso, servimos a nuestras familias, estamos con ellas, hacemos cosas que no podemos hacer otros días, vamos a la plaza, etc. Visitamos a algún enfermo. Ese es el día del Señor, servir al Señor y a nuestro prójimo en ese día. Entonces, prácticas determinadas para ser consideradas como creyentes. Tú no tienes una vida devocional, no lees la Biblia todos los días. ¿Sabe qué, pastor? Que me cuesta harto orar. Esas prácticas no lo hacen a uno creyente. Eso sí que es verdad. Va a conocer menos a Cristo si lee menos la Biblia. Va a estar más proclive al pecado. Obviamente, eso va a pasar. Pero somos rescatados por el Señor y debemos caminar en ese camino. Algunos caminan más rápido, otros más lentos. A veces dan 3 pasos adelante, algunos y 2 atrás. Es parte de la vida cristiana. Pero eso no significa que, como dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces vamos a pecar deliberadamente. O sea, vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. El apóstol Pablo dice, usted no ha entendido absolutamente nada de lo que he venido diciendo. Eso quiere decir Pablo cuando dice, de ninguna manera. En la unidad también hay colaboración, ¿cierto? Estas iglesias, las 2 iglesias de Jerusalén colaboraban. Dice que reconocieron en uno que era predicador a los gentiles y ellos habían sido encomendados a predicar a los judíos. El mismo que facultó a uno, facultó a otro. En cuanto a la colaboración, entonces los líderes de Jerusalén reconocieron la investidura de Pablo, que era igual a la de ellos, que no era inferior. Ellos eran judíos y ellos a los judíos y él a los gentiles. El mismo Dios encomendó y facultó a estos 2 grupos, a Pablo y a Pedro, representando al mundo gentil y al mundo judío.
entonces se le ha encomendado lo mismo a ambos, predicar el Evangelio. Y se le ha capacitado para eso. ¿Cómo vemos entonces la colaboración? Bueno, algunos de los hermanos presentes provienen de iglesias que son fieles al Evangelio. ¿Sí? Que creen en Jesucristo, que creen en la salvación por la fe, que tienen algunas diferencias, eso es verdad. Hay algunos que no, hay algunos que vienen de sectas que son sectas paganas. ¿Qué hacemos hoy día con eso? Nos sentimos muy orgullosos por ser presbiterianos, ¿cierto? Por pertenecer a la familia reformada y bla, 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 bla. Porque tenemos una tremenda historia y bla, 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 bla. Despreciamos a otros grupos. Hablamos mal de los pentecostales. Hablamos mal de los bautistas. Hablamos mal de los luteranos. De los anglicanos hablamos menos mal. Estamos hablando de hermanos en la fe. De hermanos con los que vamos a estar en el cielo, en el estado eterno, para siempre, y así. Entonces debemos aceptar a todos los que están en Cristo Jesús. Tito no fue rechazado. Esto incluye a los hermanos pentecostales que creen en hablar en lenguas como una segunda experiencia, a los hermanos bautistas que creen que solo se debe bautizar a adultos y por inmersión. Ambos grupos, muchos no creen en la predestinación como nosotros, pero creen en la doctrina básica. El no creer en la predestinación no significa que no son salvos. Y no creer en la elección no significa que no son elegidos. No confundan. Siga estudiando, siga adentrándose en la palabra de Dios para tener una teología equilibrada. Son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque creen en las doctrinas básicas y comunes del Evangelio. Y eso es suficiente. Entonces, esta unidad reconoce que todos hemos sido llamados, o tenemos llamados distintos. Hay iglesias que apuntan a ciertos segmentos. Es verdad. Y no tenemos por qué criticar a esas iglesias que apuntan a ciertos segmentos. ¿Cierto? Que dicen, no, porque solo plantan iglesias para cuicos. Bueno, los cuicos también necesitan, aunque no lo creamos y no lo queramos. ¿Cierto? La gente que tiene mucha plata, que explota a sus trabajadores, ¿cierto? Que va de IVA, que paga, que reciben coimas y que dan coimas. Toda esa gente, aunque no lo crean, necesitan a Cristo Jesús. Y aunque no lo queramos nosotros, porque muchas veces ahí nos comportamos como ¿quién? Como el hijo mayor. Señor, ¿cómo va a salvar usted a esta persona? ¿Cómo le voy a ir a predicar el Evangelio a tal o cual? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Quién es usted? Eso hacemos muchas veces. Papá, pero ¿cómo? Mira, tú le estáis dando el becerro más corto y no me dais ni una patita para cocinar con mis amigos. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo, todo lo que tenemos. Y todo lo del Señor también somos coherederos con Cristo. El Señor va a llamar a quien quiera. Y algunos que, en caso contrario, plantan puras iglesias en poblaciones. ¿Acaso la gente del barrio bajo tiene más necesidad que el barrio alto? La necesidad espiritual es exactamente la misma. Exactamente la misma. Por eso, no debemos criticar a aquellos que se dirigen a un grupo o a otro. Tenemos distintos llamados. ¿Por qué? Depende mucho de la membresía que tengamos. Yo debo confesarme, no sé qué hablaría y cómo hablaría en una iglesia del barrio alto, de verdad. Ojalá que el Señor no vaya. Hay iglesias donde hoy mantienen un culto más clásico y otras un culto más contemporáneo. ¿Saben que si radicalizamos esas cuestiones, vamos a estar abandonando el Evangelio? Porque lo importante no es que las canciones sean modernas, es que las canciones contengan el Evangelio y la gente las entienda. Lo importante no es poner un PowerPoint o no poner un PowerPoint, da lo mismo. Lo importante es que nosotros seamos evangélicos en nuestra predicación. Lo importante, como les digo siempre a los predicadores, no fuimos llamados a ser elocuentes, fuimos llamados a ser fieles. Si usted es elocuente y habla puras payasadas y herejía y paganismo como Cach Luna, por ejemplo, que pronto viene a Chile, creo que viene, la gente hay que guardar la billetera, o el apóstol del Botox, el apóstol Maldonado, esa gente utiliza la Biblia ¿para qué? Para enriquecerse. Para enriquecerse. Si radicalizamos las formas, vamos a abandonar el Evangelio. Colaboremos con aquellos que son nuestros hermanos. Y tercer lugar, la unidad en la acción. Este relato argumentativo concluye con un apretón de manos, unidos en la acción. Ahí está.
reconocen que era un nuevo impulso a la labor de Pablo. Le dan la mano, sigan trabajando, ahí estamos con ustedes. Los apóstoles de Jerusalén agregan una petición, dice, acuérdense de los pobres. Era lo que estaban haciendo. Jesús enseña que debemos acordarnos de aquellos que están necesitados. ¿Dónde? En la cárcel, con hambre, etc. ¿Qué dice el Señor? Dice que cuando hacemos eso, a uno de estos pequeños le hacemos eso, a mí me lo hace. Y Cristo fue ejemplo de esto, porque vino y se hizo pobre por nosotros. Vivió entre nosotros. Y Dios manda a ser generoso con su pueblo. Fíjense lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3 dice lo siguiente. Lo debí anotar. Dice así. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Si yo tengo y otro no tiene y no le doy a mi hermano, me estoy haciendo loco con su necesidad. ¿Cómo puedo decir que habita el amor de Dios en mí? Es un fruto que cada cristiano debe dar. Y el materialismo sigue siendo un pecado terrible. ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente. Porque creemos que una creación de Dios, que es el dinero, algo que es parte de la creación de Dios, que es la transacción, el trueque, que hoy día truecamos por dinero, es una realidad a la cual debemos servir. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tengo es mío. Y lo que tengo me da cierta identidad. No es así. Lo que tengo no es mío. Lo que tengo es de Dios. Y lo que tengo es para darlo también a otros. ¿Cuál es el límite para cuidar a los pobres? En 1 Tesalonicenses lo dice. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos entre ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Los creyentes deben estar unidos en el cuidado de los pobres. La superación de la pobreza debería ser una de nuestras prioridades como cristianos. Ya tenemos un límite, pero no siempre tenemos hermanos que no quieran trabajar, ¿no? Tenemos hermanos que están pasando por necesidad y debemos ir en ayuda de ellos. Respecto a lo segundo que dije, de que nuestra acción como cristianos debería enfocarse en la superación de la pobreza, de esta forma podría ser: aquellos que empleamos, ser justos con los empleados. Aquellos que están pasando por necesidad, comuníquelo para que nos dé oportunidad de poder ayudar. Aquellos que están llamados a dar de una manera especial, como un don, hágalo, con liberalidad, como el apóstol Pablo lo dice. Y otra cosa, administremos bien nuestros bienes, para que de esa manera podamos ir en ayuda de los que nos necesitan. ¿No les ha pasado que por estar con muchas deudas, no quedamos con ningún saldo a favor, vemos la necesidad de un hermano y no podemos ayudarlo? Eso es falta de administración. Debemos administrar y ahorrar, no para acumular, sino para ir en ayuda de los que necesitan. Y para terminar, la unidad del Evangelio se vive de la siguiente manera: en su contenido puro. No podemos transar la pureza del Evangelio. En la colaboración entre hermanos. Hay límites de creencia entre denominaciones y entre hermanos, pero tal cual, porque están en Cristo, podemos trabajar juntos. Y en el auxilio también de los pobres, que debería ser nuestra prioridad como iglesia. Oremos.